Abre su Biblia conmigo en el libro de Santiago. Santiago, en el capítulo 1, ahí vamos a estar leyendo versículo del 2 al 3. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Ahí estamos. Dios bendiga a todos ustedes, Dios bendiga a aquellos que nos van a estar escuchando, sea ahorita, sea en la tarde, sea en la noche, otro día, a través de las redes sociales. Dios les bendiga a todos. Dice Santiago 1, capítulo 1, del 2 al 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra paciencia, fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Padre, gracias por tu palabra. Que tu palabra, Señor, cumpla ese propósito por el cual es enviada en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que tú, Señor, sigas siempre preparándonos para tener una actitud correcta, Señor, cuando vengan las luchas, las pruebas o las crisis a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos, oh Dios. Amén y amén. Bien, ocupa su lugar, iglesia. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En este día, hermanos, nosotros vamos a estar continuando con lo que es esta serie, Viviendo en tiempo de crisis. Y hemos estado diciendo que estamos pasando por todo este virus. Parece que la vacuna ya va a salir. Hay mucha confusión en todo esto. Parece que ahora ya viene otra por ahí, otro virus. Sabe Dios, hermanos, lo que nos toca a nosotros hacer es, por eso estamos trayendo esto, es sencillamente darnos cuenta de que el mundo tiene que ser probado. ¿Dice amén? Tiene que pasar por algunas pruebas. Nosotros no creemos que vamos a pasar aquí la tribulación bíblica o la gran tribulación. Nosotros sabemos que la iglesia se va antes de la gran tribulación. ¿Se goza por eso, iglesia? Pero para esas razones que nosotros tenemos que entender que de todas maneras vamos a pasar por algunas crisis, por algunas pruebas. Y lo más importante por lo que estamos hablando, hermanos, es que nosotros entendamos qué actitud debemos de tomar y que no se nos duerma. Eso es lo que dice ahí en Primera de Pedro. Ahí lo que hemos dicho en este versículo 4, del 12 al 13, que no nos sorprenda nada cuando venga la prueba, como si es que no lo sabiéramos. Tenemos que saber que van a venir problemas a nuestra vida, van a venir crisis, es lo que hemos estado mencionando. Y lo más importante es de qué manera nosotros reaccionamos a eso. Yo no sé si nomás a mí me pasa, pero yo creo que a todos, aunque esté bien a veces, de repente le viene algo, de repente pasa algo, de repente usted puede cambiar de actitud por algo que escucha, por algo que oye, por algo que mira, por algo que le dicen, lo que sea. Y siempre el propósito de esto es que usted sepa estar velando. Que usted sepa que nada le sorprenda. Eso es lo que dice aquí. Que usted sepa que no le sorprenda nada. Que usted ya esté preparado para eso. Y que se dé cuenta que lo primero que va a salir, hemos dicho siempre, es el yo, la carne. Y eso es lo que tenemos que entender, que fue crucificado ahí en la cruz del Calvario, que no es, aunque claro, nuestro Señor Jesucristo fue el que fue crucificado, es el que murió, es el que resucitó, pero nosotros entendemos, como dice la Biblia, que nosotros tenemos que entender que también hemos sido crucificados ahí, y que así como Cristo resucitó, también nosotros hemos resucitado para andar en vida nueva. Amén. Entonces ya las actitudes que nosotros tengamos ya no tienen que ser las de siempre. Mire bien, por ejemplo, aquí vamos a hablar de este ejemplo. Usted sabe lo que aconteció al principio. Si es que así fueron los primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, aunque claro, hubo muchos, duraron muchos cientos de años viviendo, hubo demasiado, pero aquí comienza la historia bíblica, se puede decir así, con el propósito de llevar esa línea roja al Calvario. Eso comienza con Abel y con Caín. ¿Qué podemos aprender de aquí hablando sobre las crisis que estamos mencionando?
Dice aquí entonces, déjame leerlo, dice aquí, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué cambió tu semblante, Caín? ¿Por qué andas cabizbajo? ¿Verdad que a veces andamos medios cabizbajos, medios tristes, achicopalados? Algo pasa, por supuesto. Dios, que conoce todas las cosas, lo supo. Si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te está acechando. Mire bien esto. Esta es una traducción de la Nueva Versión Internacional. Como una fiera lista para atraparte, mas tú lo puedes dominar. Mas tú, no obstante, dice aquí, lo puedes dominar, lo puedes controlar. ¿Qué estaba pasando aquí? Caín y Abel le trajeron una ofrenda a Dios. Caín, la ofrenda que trajo a Dios, sencillamente a él le agradó más la ofrenda de Abel, porque dice la Biblia que Abel trajo lo mejor, lo mejor. Por ahí se dice, si así fuera, eso no está en la Biblia, que Caín, claro, era colérico, hablando de temperamento, porque se encendió, era de mecha corta, si podemos decir así. Abel era melancólico porque perfeccionó su ofrenda, lo mejor, escogió lo mejor. Adán era flemático y Eva era sanguínea, mucho bla bla bla, hasta con la serpiente habló demasiado. Fue la causa que, usted sabe, les gustaba mucho hablar. Yo sé que las mujeres son calladitas, no les gusta mucho hablar, pero a las sanguíneas sí les gusta hablar más. Entonces la idea es esta. Esto es lo que le dice. Ahí está el pecado como una fiera acechándote. Sí, estás en medio de una crisis, Caín. No te agradó mi decisión. No te agradó que yo cogiera o que me agradara más la ofrenda de Abel. Y por eso cae tu semblante. Por eso te sientes mal. Ahora estás en una prueba. Estás en una crisis. Estás en una situación en donde tú decides. Gracias a Dios que nosotros tenemos ese libre albedrío de decidir, escogemos qué vamos a hacer. Entonces, aquí Caín estaba luchando. Yo no sé cuánto tiempo. Dice otra traducción, menciona esto. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no será enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, tú vas a desear, ese va a ser tu deseo, lo que tú quieras, pero tú te vas a enseñorear de él. Tú tienes que controlar eso, ese deseo, o esa fiera, o ese pecado. En otra traducción, nos dice aquí, es impresionante notar cómo el Señor, conociendo el corazón de Caín, se adelanta. Mire bien qué hermoso es Dios. Se adelanta. Si podemos decir que ya sabía, por supuesto, que Judas se iba a ahorcar en esa crisis que él estaba pasando también, Dios se adelanta y le dijo, Jesús se adelanta y le dice, ¿a qué has venido? Cuando lo entregó ahí, ¿a qué has venido, Judas? Como diciendo, todavía tienes chance de que te arrepientas, todavía tienes chance de que tú decidas, de que tu deseo no te lleve a hacer lo que tú quieres por esa avaricia del dinero. Tú tienes ese control, ¿a qué has venido? Jesús ya sabía que venía, pero él siguió con su obstinación. Aquí la idea es que dice, y a través de dos tiernas preguntas busca llevarlo a una confesión tal que le permita enseñorearse, tomar control del pecado que lo estaba acechando. La idea es esta, iglesia. En medio de una crisis, ya sabemos que va a salir, hemos dicho muchos de nosotros, lo bueno o lo malo. De Caín, lo que salió en esa historia, lógico, fue dominado por su temperamento. Al ser colérico, al ser duro, decidido, al ser, digamos, que no estaba enfocado en la gente, entonces eso se le hizo más fácil pensarlo. Está bien, todo temperamento, hemos dicho, estamos inclinados a diferentes cosas. Unos se inclinan más en la gente, todos nos inclinamos en la gente, pero unos de diferente manera, otros más en el trabajo. Siempre cuando apunto
consanguíneos. La idea es que siempre estos van a querer tener más posesiones, querer abarcar más, querer ganar más. Si les dan, todos años ahí lo agarran, hay un problema. Si a estos se los quieren dar y dicen, no me interesa mucho. Pero bueno, la idea es eso. Caín estaba en esa crisis. No sé cuánto tiempo tardó en decirle a su hermano, o sea, en estarlo maquinando. Recuerde que no se da todo así nomás, se maquinan muchas cosas, se piensan. Caín tuvo que estar pensando, voy a llevar a mi hermano por ahí una parte, y estando allá, pues lo voy a matar, porque sencillamente no me gustó nada lo que hizo. Él tuvo que tener tiempo para controlarse. No fue así nomás. Tuvo que tener cierto tiempo para él meditar y pensar, pero él siguió como Judas, obstinado a lo que iba a hacer. Recuerde que la Biblia dice, cuando Jesús entró al templo, no podemos decir que entró al templo y volcó las mesas y sacó a los cambistas y se enojó. Él dice en el Evangelio que él se sentó, llegó, miró lo que pasó en el templo y él se sentó controlado e hizo un látigo de cuerdas. Duró su rato para hacerlo. No fue así que él explotó. Él miró, sí, lo que la Biblia decía, el celo de tu casa me consume, miró todo lo que estaba pasando ahí. Eso le hizo sentirse por ese celo por la casa de Dios, y entonces se sentó y comenzó a hacer lo que hizo. Entonces no es que luego se enojó. Aquí lo que estamos mencionando es que cuando tenemos crisis, en el área que sea, en el matrimonio, en las finanzas, en las relaciones, en lo que sea, en el trabajo, siempre Dios nos va a querer probar. Aleluya. Nos va a querer pasar por algunas situaciones para crecer, Es bueno que pase eso. Lo malo es que, como Caín, a veces lo primero que sale es nuestro temperamento. Aleluya. Nuestro temperamento es lo primero que sale, y eso es lo que no debe de salir. Lo que tiene que salir, o sea, tenemos que estar velando en eso, pero lo que tiene que salir es después el fruto del Espíritu. No es que tiene que salir el temperamento de nosotros, sino lo que Dios desea. Mire bien, la envidia es un sentimiento, dale el otro, la envidia es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. Deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene, dice la traducción, lo que es la palabra envidia. La envidia es cuando te fijas en las bendiciones de los demás en lugar de disfrutar de lo que tú ya tienes. Aleluya. Todos, Dios nos ha dado algo. Todos tenemos que darle gracias a Dios por lo que ya tenemos. Aleluya. No tenemos que desear lo que otro tiene. Si lo pones como meta o como sueño, lo que tú quieras, está bien, en un sentido bíblico y bien trazado, pero no desearlo de una manera que te va a causar problemas a tu vida emocional, y que eso va a causar que andes quizás más frustrado, desesperado, que quieras lograr aquello porque otro lo tiene y no porque de veras tú quieres lograrlo para la gloria de Dios. Entonces la idea es que no vas a ser feliz, vas a estar en desagusto. Y hay gente para eso. Hay gente que tiene más este problema. Todos tenemos luchas, todos tenemos retos, todos tenemos pruebas, todos tenemos crisis. Unos en una área y otros en otra. La idea es que lo malo es que Caín deseó, si podemos decirlo así, que Dios se agradara de lo que él hizo. Y eso cambió su semblante, se enojó. Y eso causó el problema. Lo primero que salió es su temperamento. Y quiero recordarle una vez más esto. Lo primero que sale en las reacciones de nosotros va a ser cómo tú ves la vida, tu temperamento. Pero no tienes que dejarte dominar por tu temperamento, por nuestro temperamento, sino por el carácter cristiano o por la palabra de Dios. ¿Sí estamos en eso? Mark. Entonces, esa es la idea. Mire bien, es más peligrosa la envidia de un amigo que el odio de un enemigo, dice este pensamiento. ¿Por qué? ¿Usted cree que Caín o Abel
pensaba que Caín lo iba a matar. Si era su hermano, era su amigo, andaba con él, comían juntos, platicaban, no jugaban, qué sé yo, eran hermanos. Abel no podía quizás digerir bien esto, o no pudo pensar que su amigo, su hermano, lo iba a matar. Por eso es que a lo mejor fue fácil para Caín. Es más fácil a veces para un amigo, por supuesto, que para un enemigo. De un enemigo tú te vas a cuidar un poquito, ¿verdad? Pero de un amigo no esperas eso. Por esa razón es que aquí Caín sencillamente, ¿qué hizo? Sacó lo que no tenía que sacar. Este mono verde, por decirlo así. Aleluya. ¿Verdad que usted sabe quién es él? Digo, en las películas, en los Avengers, o de todas estas películas que salen de los de héroe y todo eso, pues claro, él saca el coraje, viene a él y comienza a ponerse verde y comienza a enfurecerse y le nace este otro gigante. Allí es para bien, si podemos decirlo así. Que claro, es ciencia ficción, no es verdad, pero hablando de lo espiritual, hay muchos que aunque no nos hagamos así, pero lo espiritual sí. Cuando uno pierde el control, usted se vuelve peligroso, por decirlo así, y va a ofender, especialmente de este lado, y van a quizá pasar por algunos sin darse cuenta, van a golpear más, van a ofender más, por las palabras que dicen, por la manera de decirlo, por ese empuje que tienen del reto, del pleito, por decir así, de sacar, oyen ellos siempre como que lo que se trata es de querer pelear, por decirlo así. A él le sale este coraje y se pone así cuando viene una situación que lo necesita. En este caso él sí. Pero verdad que también, si han visto algunas películas, verdad que también cuando necesita sacar esa fuerza y ese empuje, a veces no puede. A veces necesita hacerlo porque la situación lo amerita, pero algo pasa y no puede. Y eso, hablando en el otro sentido, también así nos pasa a nosotros a veces. A veces es importante sacar, no el temperamento, pero sí un carácter cristiano para decir sí o para decir no a algunas cosas, para dejarte dirigir por Dios. Y a veces algunos sencillamente batallamos para sacar ese carácter. Y eso es lo que se trata aquí, o esa es la enseñanza, que en medio de la crisis es lo que nos enseña. Tenía que haber sacado esto, tenía que haber dicho así, tenía que haber actuado así, tenía que haber ido por este lado, pero no lo hice. Entonces eso, la crisis, saca de nosotros lo mejor o lo peor y nos enseña cómo poder usar el potencial que Dios nos ha dado. Entonces aquí la idea es esto: Caín sencillamente se ensañó de Abel y lo mató. No quiso controlar la fiera que tenía dentro de él, el pecado que tenía dentro de él. Mire bien esto. Por la fe, hemos dicho, cuando usted vino a Cristo, usted quedó crucificado con Cristo, ¿verdad que sí? Aleluya. Por la fe, usted resucitó, dice Colosenses 3:1. Usted ya resucitó para vida nueva. Usted está crucificado, pero es por la fe. Por eso dice Santiago que nuestra fe tiene que ser probada. Haz cuenta que Dios está diciendo: ok, tú estás diciendo que ya estás crucificado, déjame darte una caladita, a ver si es cierto, por decir así. A ver si acaso de veras estás crucificado. A ver, no sacas lo malo de ti. Y para eso es. La idea es que tengo que entender que ya estamos crucificados. Y el yo o lo malo de nuestro temperamento tiene que estar crucificado. Lo bueno, eso no va a cambiar. Si vamos a morir con ese temperamento, pero tienes que saber controlarlo. Eso es lo más importante. Y en la enseñanza no es decir, es que yo así soy. No, todos tenemos que cambiar a un carácter bíblico y cristiano. ¿Dice amén? Entonces la idea es esa. Mire bien, esto es otro ejemplo. Aquí hay otra crisis, si podemos decirlo así. Otro problema, otra prueba, otra lucha. ¿Y cómo es que reaccionamos ante eso? Aquí encontramos aquí en Segunda de Reyes, capítulo 5.
la historia de Naamán, este sirio. Él era general del ejército del rey de Siria, era valeroso en extremo, dice la Biblia. Dios había ganado batalla por medio de él. Y la idea es que él estaba leproso, él tenía lepra, era algo malo en su contra. Tenía, me imagino, que andar cubierto de pies a cabeza. En aquel tiempo, usted sabe, la lepra era algo feo, no podían andar tanto entre la gente. Era algo que él lo tenía, se puede decir, ahí aprisionado. Bueno, el caso es que oye de qué manera puede ser sanado, para ir para acá. Aquella criada le dice: va con el profeta Eliseo. Mire bien, aquí comienza esta situación en él. Primero, él escucha este mensaje en donde la criada le dice: allá en Samaria, allá en Israel, hay un profeta que puede sanar esa lepra. Y él, desde ahí comienza su situación, comienza su forma de pensar, comienza a crear, debido a su posición, comienza a crear su manera de cómo él quería hacerlo. Tiene que decidir: ¿creeré o no creeré? Así como usted a veces que se dice, si alguien está enfermo, vamos a orar. Si usted cree que Dios lo puede sanar, vamos a orar, venga al frente, de este paso de fe. Comienza a veces una crisis, una prueba de fe. Si usted cree o no cree que Dios puede sanarlo, cualquier necesidad que tengamos, que Dios puede suplir. La idea es que fue a este lugar, y él iba por el camino, no sé cuánto tiempo tardaba para llegar. Él iba por el camino y él iba diciendo para sí: ¿de qué manera es que lo iba a sanar? Llegó él con este profeta, separó las puertas de donde vivía el profeta, y el profeta nada más le manda a su criado y le dice: ve y lávate o zambúllete 7 veces en el Jordán. Eso él no lo esperaba. Mire bien, él no esperaba eso. Y este es el problema cuando vienen crisis a nuestra vida, viene alguna prueba. Casi el 100% nosotros no lo esperamos cuando pasan cosas. Sabemos que van a pasar algunas cosas, pero a veces no sabemos cómo van a venir. Aquí le vino a Naamán esta crisis, esta prueba, esta lucha. Ve al río Jordán, métete 7 veces. No le hace que vengas por tu ejército, no le hace que te estén viendo, no le hace que tú seas general, no le hace que tú seas grande. Tienes que ir a meterte 7 veces al Jordán. Y este Naamán inmediatamente él dijo: pero eso no tiene lógica. ¿Cómo me voy a meter 7 veces al Jordán y voy a estar sano? Dios me va a sanar. Eso no tiene sentido. Eso es sencillamente no casa conmigo, no va con mi personalidad, no va con mi temperamento. Yo no me voy a humillar. Y comienza a renegar y se devolvió. Se devolvió porque no se hizo como él pensaba, porque no se hizo como él decía. Mire bien, cuando pasamos algunas cosas que nos aprieta el zapato o alguna crisis, si nos molesta es porque no es como nosotros pensábamos. Si todo es como tú dices, pues feliz es la vida, ¿verdad? Tú tienes ahí el sartén por el mango, tú tienes el control. Pero si no es como tú estás diciendo, entonces vas a tener un choque. Y va a comenzar, te vas a poner, quizás no verde, pero no colorado, va a cambiar tu semblante y vas a comenzar a pasar por esa crisis. Tenemos que entender bien esto. Que no nos sorprenda eso, que vamos a pasar. Entonces, aquí Naamán, él ni siquiera a lo mejor sabía que Dios lo estaba probando. Y él entonces se devolvió. Dijo: ¿cómo voy a ir a este río que es de los israelitas, que es, pues no se querían con los sirios, y para acabar el río Jordán es mejor Abán y Farfar, son ríos mejores en Damasco,
La idea es que él tenía su lógica, tenía su razón. Y esto es lo que necesitamos bien entender, iglesia. Todos nosotros pensamos que tenemos la razón, ¿sí o no? Todos pensamos que tenemos la razón. Por eso, iglesia, he dicho más de una vez esto: no nos basemos por la razón nada más, porque si nos basamos por la razón va a haber muchos altercados. Tenemos que basarnos por lo que la Biblia dice, por las autoridades que la Biblia dice. Tenga o no tenga razón un policía de hacer alguna cosa, el deber de nosotros es someternos algunas veces, casi todo el tiempo. Tenga razón o no tenga razón el líder en lo que sea, en cualquier área espiritual o en las finanzas, en el negocio, en lo que sea, el deber de nosotros a veces es someternos. No le hace que usted diga yo tengo la razón, sí, pero estás en un orden de autoridad. Porque si no, entonces todos pensamos que tenemos la razón y de ahí es que comienzan los agarres o comienza a salir el mono verde, por decir así. De ahí es que comienzan los desacuerdos. Porque ¿quién de nosotros va a decir siempre tú tienes la razón? Y reconocer. A unos otra vez se les hace más difícil reconocer que alguien tiene la razón. Y casi nunca van a reconocer. Sorry por eso. No es que no les tenga fe. Es que a lo mejor tienen que tomar más café para que lo meta la fe, no sé. Pero la idea es que así pasa. Para algunos es difícil. ¿Por qué? Porque quizás no estamos bien clavados ahí. A algunos es difícil reconocer alguna cosa. Y es que es nuestra naturaleza. No, es que yo creo que así es. Y así es. Ok, ¿qué dice el libro que yo siempre digo? Si tú me comprendes a mí y yo te comprendo a ti, nos vamos a llevar mejor. Si tú dices que eso es amarillo para tus ojos, pues total, para mí es rojo, pero no vamos a discutir por eso. Tú has sido amiga, Dios es ficticio, tú tienes tu forma de ver la vida, se respeta eso y se acabó. Pero si hay autoridades, hay que someterse a esas autoridades. ¿Se acuerdan la junta de lo que dijimos que vamos a pintar allá? Imagínense si nos pusiéramos a pedirle a cada quien qué color te gusta y que tú te enojaras porque no se pintó como tú quieres y te vayas de la iglesia por eso. Sería ilógico. Por eso mejor tenemos que hacerlo de una manera bíblica. Porque no se puede. Todos pensamos que tenemos la razón. A uno le gusta un color y a otros otro. ¿A poco no? Entonces la idea es esta. Ese es un punto bien importantísimo. Naamán tenía razón. Y sí, tenía razón. Era mejor Abán y Farfar. Pero eso no es lo que Dios decía. Ese es el problema. Y con nosotros pasa lo mismo en muchas áreas de nuestra vida. Pensamos que tenemos la razón. Va a ser difícil siempre darle la razón a alguien y decirle sí, sí, cierto. Y no, sí, tiene la razón, tú tienes la razón. Siempre decir así. A menos que el plano sea muy dramático, como Chavo en su, como John Piras aquel, su personalidad que dice: es que prefiero buscar la mentira, no me gusta discutir, no me gusta leer. Sí. Siempre le da la razón a todo lo que está diciendo. Que el otro cambio, sí, a lo mejor es por eso, así como normalmente el dramático es así. Si nos sacan el carácter. Entonces todos pensamos que tenemos razón. Y tenemos que tener cuidado en eso porque eso va a causar nuestro enojo. ¿Dice amén? Entonces, esto es lo que estaba pasando aquí. Por eso que esto hizo. La mayoría de los conflictos en el mundo son producidos por hombres que pretenden ser importantes. La crisis de la manera vencer, claro, su orgullo. Humillarse y se fue libre de la lepra. Pero para humillarse o para que Dios tratara con él y lo sanara, él tuvo que de veras hacer todo su orgullo a un lado, morir totalmente a su forma de pensar, bajarse de su caballo, de su puesto que era el general, y hacer caso a la palabra de Dios por medio del profeta. Eso para él era duro. Quizás para usted no. Usted a lo mejor dice: yo me meto hasta 20, no le hacen el problema, total sanar. Pero él no entendía nada de eso. Él, su posición se le hacía difícil. Y ese es el punto de todo esto, que nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Dios lo que quería era no quitar su lepra, quitar su orgullo, su arrogancia. Gracias a Dios otra vez por las crisis, por las pruebas, porque lo que va a hacer es que te acuerdes, que nos acordemos que dependemos de Dios y que somos polvo nada más. Que no se nos olvide que todas las posesiones que tenemos
su gracia, por su amor, por su misericordia, pero que nosotros tenemos que estar siempre dependiendo de Dios cada minuto, cada instante de nuestra vida. Que no nos inflemos, por decir así, que nos demos cuenta que hay que poner siempre los pies sobre la tierra y darnos cuenta que todos necesitamos de todo y hacer caso al llamado de Dios, porque eso es lo que nos conviene. Dios no nomás quería sanar su lepra, quería sanar su enfermedad espiritual. Y para eso es la palabra de Dios, para sanar el alma. El espíritu, eso vuelve a Dios, ese está sano, si podemos decirlo así. Pero el alma, que somos nosotros, a través de la palabra, lo que quiere es sanarla, porque estamos heridos, golpeados. Hay tantas crisis que pudimos pasar desde nuestra niñez, hay tantos golpes, tantas cicatrices, que la palabra lo que hace es comenzar a sanarnos, pero no nos va a sanar como yo pienso. Ese es el problema. Que quizás el que está enfermo, sea emocional, sea psicológica, sea física, de la enfermedad que sea, pensamos que vamos a ser sanados como nosotros pensamos. Y no va a ser así a lo mejor. Va a ser como Dios dice. Y ahí es donde entramos en esta crisis. No, pero es que así no puede ser. Así tan fácil, así tan sencillo no puede ser. Le dijo uno de sus amigos a Naamán: hombre, ¿qué te cuesta? Palabras mexicanas, métete, hombre, pues, ¿qué te cuesta? Total, si vas a ser sano, ¿a poco no está fácil eso? O sea, pegó, como quien dice, le dijo, si te hubiera dicho, ve y mata osos, leones, gigantes, lo que sea, tú lo hubieras hecho porque eres valiente. ¿A poco no? No, pues claro que sí. Yo lo hubiera hecho porque eso me gusta. Bueno, pero te digo que te metas al agua, que nomás te humille. Era más fácil para Naamán matar un oso o un león o vencer un ejército que vencerse a él mismo. Ese es indudablemente el reto más grande que tenemos, el gigante más grande que tenemos nosotros. Vencernos a nosotros mismos, vencer al yo, que el gigante no salga, que el yo no despierte, que la carne no se levante, que quien se levante sea el fruto del Espíritu en nuestra vida. Amén. Así de que esto indudablemente es importantísimo en nuestra vida. Vamos así a seguir adelante. Vamos a poner otro ejemplo nada más. ¿Quién como el apóstol Pablo en todo esto? ¿Cuántas pruebas tuvo que vencer? ¿Cuántas luchas tuvo que él pasar? Si usted lee el libro de Hechos, cuando lo lee o lo oye, después de que se convierte, es pura persecución a su ministerio. Es puro andar detrás de él todo el tiempo. Los saduceos, los fariseos, los sacerdotes, todos los religiosos, siempre detrás de él. Por lo que desde que él se convirtió en Hechos 9, ahí comienza su llamado, su ministerio. Ahí Dios le dice a él, ok, usted lo quiere agarrar, pues usted sabrá. Dios le dice: yo le voy a enseñar a le dice por medio de Ananías, que obra por él, yo le voy a enseñar a Pablo todo lo que tiene que padecer por causa de mi nombre. Ese va a ser su llamado, ese va a ser su ministerio. Lo voy a llevar siempre por crisis y prueba, porque yo sé que es duro de moler, por decir así. Yo sé que es bravo, yo sé que es colérico. Lo voy a formar, lo voy a cambiar, lo voy a meter en muchas luchas, en muchas pruebas, porque yo sé que va a aguantar por su temperamento, por su terquedad, por su tazón. Yo sé que le gusta arrastrar mujeres, llevarlas a que las maten. Sé que ha matado mucha gente. Ahora voy a trabajar en él. Voy a usar ese temperamento, esa terquedad, ese tazón, esa fuerza que él tiene, pero ahora lo voy a usar para yo glorificarme, siempre y cuando él se deje, claro. Y ese temperamento de Pablo es lo mismo. Él es lo que hizo. Él le dio y le dio y le dio, y eso es lo que tiene esa clase de temperamento que le van a dar a ellos. Si ustedes critican, les dicen alguna cosa, hay tanto que le dice agua bendita, no hay problema. Si le dice a los de palabra de afirmación, probablemente si los desanimen. Pero si les dice a esos, Pablo sabía, él cuando oía que te quieren matar acá, que te quieren matar allá, que necesitamos hacer algo. ¿Cuántas veces tuvieron que librarlo? En una ocasión lo dieron totalmente por muerto, porque a pedradas
tiraron. Y él se levantó y siguió otra vez en la misma ciudad. No tuvo vergüenza por decir así, o mejor dicho, eso no lo amedrentó nada. Otros se hubieran desanimado. Por eso salió mal entre Pablo y Bernabé. Porque Bernabé quería llevarse a Juan Marcos, y no quiso Pablo, porque se había devuelto del viaje misionero. Y Pablo se puede decir en sus reglas, eso no existía. Para él no calificaba. Se desanimó, no más. Agarro tú si quieres. Entonces Pablo agarró a Silas y Bernabé agarró a Juan, y cada quien se expandieron. Pero la idea es esto. Esto es lo que le dijo Dios: porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y eso lo cumplió, por supuesto, Dios en él. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso es lo que Dios le dijo a Pablo. Mire bien eso entonces. Pablo tuvo toda la libertad de él decir: es más bonito para mi temperamento, es más gozoso, mejor seguir como fariseo, mejor seguir a esta secta de cristianos, perseguirlos, llevarlos a los sacerdotes, que los encarcelen, que los maten, que los echen a los leones, los quemen y tantas cosas que hicieron con el cristianismo de primero, una persecución de toda clase. Murieron todos los discípulos de una manera horrible, fea, por decir así, que es lo que se existía mucho. Hace poquito miré la película de Policarpio, no sé si usted la ha visto por ahí. Es una historia también después de los hechos y todo eso, de cómo que los persiguieron y cómo murieron en el Coliseo de Roma, ahí donde luchaban los leones. La idea es que murieron de una manera, y entonces Pablo pudo haber dicho: a mí me deleita hacer eso, a mí me goza hacer eso, agarrar a alguien y llevármelo arrastrando, y todo eso es mi placer. Es mejor servir a Dios en esa área que padecer por causa de su nombre. Pero él decidió servir a Jesús de acuerdo al llamado que él había tenido. Cuando él tuvo el encuentro con Jesucristo y que se le apareció, eso cambió su corazón, cambió su perspectiva, cambió su mentalidad, entendió que estaba mal y se humilló. Desde el primer encuentro pasó 3 días ahí, se fue así orando, esperando la respuesta de Dios, hasta que vino Ananías y oró por él, quedó ciego. Siendo un hombre totalmente fuerte, que hacía lo que él quería, Dios tuvo que también tumbarlo del caballo, tuvo que también humillarlo, tuvo que comenzar a formarlo. Si Dios hizo eso con el apóstol Pablo, que era quien él era, yo creo que nosotros deberíamos de ser más fácil para Dios, ¿sí o no? Usted no ha matado a nadie todavía, se me hace, O sea, de una manera así que diga salvaje, y que vaya y los cuartice en pedazos, lo eche a los leones, después haga tanta cosa y que se goce y que aplaude y que haga todo eso. A lo mejor no tenemos de eso, todavía no tenemos misericordia que alguno esté aquí. Pero la idea es que a lo mejor en su mente, en su corazón, sí lo dice. Como quisiera que se lo comiera un oso cuando vaya allá a caminar, vaya por los pinos, o vaya que le saliera un tigre y se lo comiera, o cosas así, ¿no? A lo mejor en la mente sabrá Dios. Pero la idea es esa, que Pablo cumplió su llamado, cumplió su ministerio. Le decía, si lee el libro de Hechos, se va a dar cuenta cuántas veces lo quisieron matar. Demasiadas veces. Dice aquí que estos son nomás 2 citas. Dice: para cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de la Licaunia y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio. Pero de allí, los que lo andaban persiguiendo se fueron acá. Otra vez, Pablo peleó en Listra, se fue allí, pero acá lo siguieron. Pero vinieron algunos de los judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrestaron
Lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pareciera que cuando dice que lo arrastraron es porque Pablo estaba desmayado, o estaba muerto, y ahí lo dejaron fuera de la ciudad, ahí lo dejaron hasta que le comieron animales o qué sé yo. Fueron unos hermanos, parece, y oraron por él, comenzaron a hacer algo por él, y parece que Dios tuvo misericordia de él, por supuesto, y siguió. Después, debido a toda esta persecución, él tiene que andar huyendo, pero donde se iba predicando. Él tenía una persona, tuvieron que bajar en una canasta también. Después en Jerusalén, también ahí mayormente ahí lo quisieron matar. Usted sabe, después también en Antioquía, cuando lo echaron a la cárcel. En muchas partes, siempre él estuvo batallando por todo esto. En Filipos, que eso lo echaron a la cárcel. Después fue a Jerusalén. Él anduvo pelando donde sea. ¿Por qué no se dejaba matar? Por su forma de ser. Por su forma de ser. Por su formación que él tenía de su temperamento y carácter. Digamos, él decía, bueno, soy ciudadano romano, ¿por qué me está haciendo eso? Se defendía. Y apeló primero ahí al gobernador, después se fue para arriba, hasta que llegó a como la Biblia dijo de él, que tenía que predicarle a todos. Y se cumplió en él. Y eso es lo más hermoso, iglesia, que Dios pueda cumplir a través de las crisis, de las pruebas, que cumpla el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Eso sería lo mejor. Eso es lo que esperamos, iglesia. Que a través de todo lo que venga, a través de toda esta situación, de todo este COVID, todo este virus y todo lo que pueda venir, que nosotros nos demos cuenta que lo que Dios quiere hacer es cumplir su propósito con la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Que esa sea una de nuestras oraciones siempre, Señor, cumple tu propósito en mí a través de esto, de esto, de esto y de esto. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios. Y que si a veces le fallamos, sí, a veces sale el otro que no debe salir, pidamos perdón. Pidamos perdón, humillémonos siempre y podamos seguir siempre con la cabeza levantada y decirle, Señor, aquí estoy una vez más. ¿Qué quieres que yo haga? Sé que las cosas no son como yo digo. Ayúdame a poder entender qué es lo que tú quieres. Mientras no pasemos la prueba o la crisis, no vamos a poder crecer y no vamos a llegar a la meta que Dios quiere. Amén. Póngase de pie. Recuerde que el pueblo de Israel tuvo 40 días y 40 noches en una crisis grande. Goliat los estaba retando y retando y retando. Saúl estaba totalmente, se puede decir, desesperado, si podemos decirlo así. No había nadie que le hiciera frente a esta crisis, a este problema. Siempre va a haber un gigante retándonos. Hay que, iglesia, pedirle a Dios que nos ayude a vencerlo. Amén. Vamos así a orar, iglesia. Si usted gusta un momento pasar, poder pasar. Si usted sabe que tiene que vencer a ese hombre interior, a ese gigante que a veces se quiere levantar, pasar aquí es una señal de decir, Señor, aquí estoy. Es una señal de humillación. No es una señal de vergüenza, jamás lo mire así. Es una señal de humillación y de decir, Señor, aquí estoy. Yo necesito entender tus planes, tus propósitos. Quizás has batallado conmigo, Dios. He querido ir, Señor, como Jonás, irme para otro lado, agarrar una nave, Señor, y huir de tu presencia. Pero no puedo, Señor. Ayúdame para poder cumplir, Señor, con ese propósito que tú tienes en mi vida. Porque yo sé, Señor, que tu propósito me va a mí a ser feliz. Yo sé que ese propósito, Dios, es lo que me va a dar felicidad a mi vida, a mi hogar, a mi familia, a mis hijos, a todos, Señor, lo que me rodea. Ahí es donde tú quieres, oh Dios. Ayúdame, Señor, para poder entenderlo, Padre. En el nombre de Jesús, oh Dios.
porque sabemos, oh Dios, que sin ti no somos nada. Sabemos, oh Dios, que muchas veces hemos fallado, Señor, pero aquí estamos pidiéndote perdón, Señor, y pidiendo tu dirección. Queremos ser más que vencedores, queremos ser más que victoriosos, oh Dios. Que en medio, mi Dios, de todo esto, en medio de estas luchas, oh Dios, de esta crisis, Padre, que tú te glorifiques, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, para poder mirar más allá, Señor, del túnel. Ayúdanos a poder mirar, Señor, esa luz que quizás no la vemos a veces, Padre, pero sabemos que ahí estás trabajando nuestras vidas. Gracias te damos, Padre. Gracias por las enfermedades, gracias por las crisis, gracias por las pruebas. Solo tú sabes lo que haces, oh Dios. Ayúdame, Señor, para darte la gloria y para poder entender lo que tú estás haciendo en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesucristo. Adore a Dios, iglesia, adore a Dios. Sí, Señor. Solo tú sabes, oh Dios, las pruebas que han venido a la vida de mi hermano. Padre, te doy gracias porque si Él está aquí, es porque ha sido un vencedor. Es porque hasta aquí ha vencido, Señor. Síguelo ayudando, mi Dios, para que pueda, mi Dios, seguir agarrándose de tu palabra. Y que aunque a veces las cosas no salgan, Señor, como pensamos, ayúdanos a entender que tú estás ahí, mi Dios, para glorificarte, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Padre. Síguenos formando, Señor, en esta escuela, Señor, de la vida. Que tu Espíritu Santo siga, mi Dios, enseñándonos de qué manera, Señor, quieres que obremos. Cumple tu propósito, Señor, en este llamado, Señor. El llamado de mi hermano, Dios, y glorifícate, Padre, siempre en sus decisiones. Gracias, Padre, por tu bendición, gracias por esa preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, porque allí, Señor, es donde tú nos purificas, tú nos santificas. Gracias, oh Dios. Te pido, mi Dios, una vez más por tu iglesia, por tu pueblo. Síguenos guardando, Señor, en esa cobertura, Señor, que tú sabes dar. Si estamos aquí, Señor, es porque te amamos, es porque dependemos de ti. Y ayúdanos, Padre, en todo lo que va a venir a este mundo, Señor. En todo lo que pueda venir, Señor. Sabemos, Señor, que tú no nos has creado para ira, sino para alcanzar misericordia. Ayúdanos, mi Dios, para estar listos para tu venida, oh Dios. Y poder así, Señor, ser participantes no nomás de las crisis, de las pruebas, sino también de las bendiciones venideras, oh Dios. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús.